Unión Industrial Argentina. Daniel, ¿cómo le va? Buen viernes para usted. Hola, buenos días, un gusto en saludarlo, Ignacio. Lo mismo, Daniel. Bueno, arranco por algo que tiene que ver con lo de ayer. Ustedes, previo al paro, bueno, fijaron su posición respecto a este tema, de que no estaban de acuerdo, pero tampoco lo condenaban, es decir, que respetaban la decisión autónoma de la central obrera. Yo le quiero preguntar, Daniel, por uno de los argumentos que llevó a este paro, que lo planteó la CGT, respecto a que no se estaban desarrollando paritarias libres. ¿Cuál es la No es así, situación? No es no así. es así. En la industria, puedo decir que no es así. Las paritarias son libres y son dentro de lo... A ver, busquemos la realidad. Y la realidad es que hay un proceso claro de desaceleración de la inflación en un país como el nuestro, que tiene una historia, lamentablemente, de inflación permanente, de desequilibrios fiscales y de recesiones, digamos. Si uno toma desde el 2010 en adelante, va a ver que mayoritariamente hemos vivido con tasas de inflación anual superior al 51% promedio, y que la mitad de los años han sido de recesión. Entonces, dentro de todo eso, el sector privado negocia convenios colectivos, lo firman los sindicatos, y yo le diría incluso que en el sector privado convencionado, porque cuidado con el tema del trabajo informal, eso no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos y aspiramos. Nosotros creemos que trabajo y producción tienen que ser formales. Para ello tiene que haber una reforma impositiva importante, porque evidentemente este deslizamiento también tiene que ver con que tenemos presiones impositivas mayores al 50% en muchísimos sectores. Entonces, volviendo al tema negociación colectiva hay. Segundo, nosotros respetamos el derecho de huelga. Lo que pasa es que hay una cosa que dijo Willy Cohen y que coincido plenamente, decía, servicios esenciales. Esto también está, lo discutimos yo hace 40 y pico de años, que estoy en la OIT y he liderado a los empresarios del mundo en estas discusiones durante casi 20 años. Bueno, estos temas se discuten, pero los servicios esenciales en caso de huelga tienen que funcionar. Y las huelgas políticas no son huelgas laborales. Les digo, esta es otra Claro. cosa que es distinta. Ahora, eh, más allá de eso, Lo de ayer fue y político, perdón, Daniel, lo de ayer fue político, no fue una huelga laboral. para mí fue mirado desde los ojos de la industria, fue una huelga política, Claro, porque no había ninguna razón para pararnos toda la industria, todas las que pudieron, que no claro. fue todo desde ya, no, acá no, ni derrotistas ni exitistas. Hubo un gran trastorno, sobre todo en el tema de distribución, carga, etcétera. No son tanto los sectores afectados, pero sí le afectó la vida a los trabajadores. Y los trabajadores forman parte de ese tejido productivo. Por Claro. ende, nosotros no vamos a ser los detractores de los derechos laborales. Sí, lo que decimos es el sistema laboral de los años 70 es casi, le diría, como el fora de Henry Ford. Claro. ¿Por qué? Porque cambió el mundo productivo, y los trabajadores lo saben perfectamente esto. Y va a cambiar mucho más, porque Argentina, además, en las pymes, tiene que pegar un salto desde el punto de vista tecnológico a la industria 4.0, a la inteligencia artificial, para poder competir. Y eso se hace también con los trabajadores, no sin los trabajadores. Claro, Entonces, sí, 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 perdón, perdón. sí, Termine perdón. usted, no lo quería No, interrumpir. sí. Entonces lo que quiero decir con esto es que la lógica confrontacional de modelos de inflación permanente en un país que está en una cruzada hacia la desinflación, porque la desinflación es primero buena para los sectores de menores recursos, independientemente de que hace imprevisible y quita certidumbre al país productivo, y esto lo vemos. Ahora, nosotros que somos 18.6% del empleo y con una capacidad contributiva desde el punto de vista de fiscal
importante es que es lo que aportamos, decimos, este país hay que ordenarlo, pero también hay que ordenarlo laboralmente. Y no es contra nadie, es a favor del empleo productivo y no del empleo negro, que ha crecido brutalmente y se mira para otro lado también. Entonces, eh, cuidado con tener como banderas laborales lo que no son verdaderamente lo que pueden contribuir a un país moderno, desarrollado y con mucho empleo industrial, que es lo que queremos nosotros. Bueno, yo uno lo que usted decía, Daniel, y lo que planteaba Willy hace un ratito, y esta huelga tal vez haya servido para que el gobierno deje de pisar el freno en su intención reformista de una reforma laboral, de una reforma incluso hasta sindical, que había dejado en stand-by por intentar acercarse al sindicalismo, al gremialismo. A partir de esta medida intempestiva de la CGT, el gobierno quiere, o al menos está diciendo eso, lo dijo Francos el otro día en esta radio, en este programa, que van a tener en cuenta las reformas laborales, y es lo que usted está pidiendo, básicamente, para no contra nadie, sino para que haya más empleo, para que haya más aportes jubilatorios, para que haya una masa más amplia de fondos para poder atender a los jubilados, es decir, tal vez lo que termina siendo un paro político que afecta obviamente un día, termina desatando que el gobierno, si es que cumple con lo que prometió, avance con una reforma laboral. ¿Ustedes están dispuestos a sentarse en esa mesa que tiene que haber sí o sí una mesa de negociación? Para que las cosas salgan tiene que haber una negociación Por supuesto. no mala vida, o por supuesto lo digo en buenos términos, de bueno, los sindicalistas piden esto, los industriales también tienen una lista de requerimientos. ¿Ustedes están dispuestos a participar activamente de ese debate? No le quepa la menor duda, lo hemos dicho históricamente, durante las últimas décadas y en particular con mucho énfasis desde el gran salto tecnológico que implica la industria 4.0. No estamos hablando, vuelvo a decir, de la industria de Henry Ford, estamos hablando de todos los cambios tecnológicos que se han producido. No hablamos de la reforma por la reforma misma, hablamos de la de modernización, no una modernización en perjuicio de, sino en favor del empleo formal, porque si no lo que conseguimos es nada más que el crecimiento, la expansión de mini modelos productivos, que primero de muy baja eficiencia, pero además de altísima informalidad. Es decir, que el camino de salida termina siendo ese, y ese no es el camino de salida, ni para la Argentina, ni para los trabajadores, ni para su familia, ni para los jubilados desde ya, porque si no hay un sistema coherente también de aportes y un sistema jubilatorio razonable, la gente que llegó a la edad respectiva no tiene la adecuada protección y nosotros creemos en el trabajo y en la protección social. Y además creemos absolutamente en que esto tiene que ser producto de un diálogo constructivo, de una maduración, como ha ocurrido en muchos países del mundo, que han cambiado, obviamente, han evolucionado de modelos históricos a modernos modelos de relaciones laborales y productivas. Y déjeme agregarle una palabra que le falta a eso, que es empleabilidad. Porque para las nuevas habilidades y oficios que se requieren, requiere formación técnica, trabajar mucho en eso, porque si no, no hay trabajadores capacitados. Entonces, no es que el trabajador que está tiene que tener miedo a lo que viene. Tenemos que hacer que acompañe ese proceso y se transforme desde el punto de vista de las habilidades y oficios. Y hoy la educación dual en el mundo, hemos trabajado mucho con el gobierno alemán y con la embajada alemana en la Argentina durante años con el tema de educación dual. Y todavía recién ahora tímidamente se empieza a hablar de esa cuestión, que es fundamental para que la gente no le tenga miedo al cambio y a la tecnología, sino que se suba a este proceso. Daniel, Willy Cohen, buen día. Buen día, Will. ¿Cómo están viendo desde la UIA a la Argentina productiva y cuál es la expectativa que hay respecto de, bueno, el acuerdo con el fondo que en principio se estaría anunciando este fin de semana, las reformas, si es que hay, al régimen cambiario? Porque uno mira, bueno,
problemas en la pesca, lo que estamos viendo en el sector agropecuario, por ejemplo, con compañías como Vicentín, celulosa, una de las industrias también de base que está eventualmente en problemas, General Motors que tuvo que paralizar la producción, en Nissan que directamente se va del país. Es decir, ¿cómo están viendo la Argentina productiva y qué expectativas tienen respecto al acuerdo con el fondo y eventualmente al régimen cambiario? Ok, primer tema, la opinión sobre la Argentina productiva. Nosotros estamos convencidos que puertas adentro de fábrica, mayoritariamente hay un modelo productivo que necesita estas transformaciones tecnológicas en muchos casos, pero que está encaminado. Para que haya transformaciones tecnológicas tiene que haber inversión. Para que haya inversión, decimos, el esfuerzo hecho en el 2024 es importantísimo y lo dijimos en el libro blanco de la UIA con respecto, primero que nada, a estabilidad macroeconómica. Está claro. Estabilización macroeconómica y la conciencia de ello. Obviamente el mundo está complicado y una volatilidad fenomenal y todo este tema de las aranceles viene a complicar aún más, digamos, la visión para la predictibilidad que haga posible la inversión. Pero bueno, esperemos que esto tenga un camino. Segundo elemento para ello es que hay un conjunto de reformas estructurales que el gobierno ha anunciado, la fiscal, el tema de los costos logísticos, el tema de la infraestructura, el tema laboral, del cual has hablado y yo he comentado algo, el tema del acceso al crédito. Pues tenemos índices de acceso al crédito muy bajos con respecto al PBI, nuestros vecinos tienen 50%, nosotros tenemos menos del 10% y el mundo desarrollado tiene mucho más arriba de esos porcentajes, que es fundamental para que haya inversión sostenida. Ahora, dicho esto, este primer elemento, el acuerdo con el fondo, evidentemente Argentina es un país deudor, un deudor clásico y lamentablemente patológico durante mucho tiempo, tiene que ordenar sus cuentas, ha logrado equilibrio fiscal, hay que consolidar esa situación, pero para ello también hay que tener un sistema fiscal razonable, ¿no es cierto? Porque si no hay un fuerte deslizamiento a la informalidad que no le hace bien a nadie desde el punto de vista de las reglas y del funcionamiento del sistema. Así que a favor del acuerdo con el fondo estamos. El contenido no lo conocemos, se podrá evaluar una vez que se haya producido, pero que se hayan dado los detalles, pero en todo caso entendemos que tiene que ser un acuerdo que permita normalizar esto, consolidar la minería, la energía y Pero la Daniel, economía del con el conocimiento. dólar a 1080, como está el dólar oficial de Okay. comercio exterior, ¿eso, digamos, es Dame, sostenible? no, Willy, ahí lo fundamental es competitividad sistémica. Vos me lo das por un lado o me lo das por el otro. Decime cuál es la estrategia que va a tener el gobierno. Ahora, digo, con una presión fiscal que en muchos casos supera el 50%, entre nación, provincia y municipio, te digo, porque hay una imaginación fenomenal también a niveles locales, impuestos a ingresos brutos que se cruzan, stock de deuda de créditos de las empresas, desde el impuesto país hasta los impuestos a los ingresos brutos o tasas municipales que te cobran no como un impuesto, no te cobran un servicio, lo que te cobran es lo que se le da la gana. Bueno, todo eso es verdaderamente dantesco y entonces y las otras cuestiones que he mencionado que hacen las reformas estructurales. Entonces, ¿por dónde viene? Yo no soy economista, lo que puedo decir es que nosotros creemos en la competitividad sistémica. Acá el camino puro de la devaluación y que a los 6 meses las cosas estén igual que antes no tiene ningún sentido. Si no se hace verdaderamente ese tema de la competitividad no es encarado de una manera integral. El componente cambiario de ello lo dirá el gobierno y opinarán ustedes los economistas. Habrá que ver. No vamos a predecir, no podemos decir que esto se arregla con aspirina.
con devaluación. Esto se arregla con un shock de tratamiento donde también la cultura desinflacionaria es fundamental, porque si no seguimos pedaleando, porque nacimos pedaleando en la inflación. Clarísimo. Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, gracias por este ratito. Gran gusto en saludarlos. Un abrazo. Radio Riva.